¿sí? Por ahora va a ser algo que yo pueda invocar y reutilizar, vamos súper bien. Vamos directamente al concepto. Esta clase va a ser bastante teórica, vamos a meter poco de código. No creo que lleguemos a ejercitar, pero sí, va a quedar como tarea para el día viernes, seguramente. Así que les voy a pedir que se pongan las pilas durante la semana y traigan algo hecho para el viernes. Pero bueno, eso es para más adelante. En Python y en realidad en cualquier lenguaje de programación funcional, una función es un bloque de código. Es un pedacito de código que hace o realiza una tarea definida y específica. Por ejemplo, buscar si un número o determinar si un número es primo o no. Imaginémonos que un programa, hasta ahora venimos haciendo así cosas muy, muy, muy pequeñas, pero un programa a medida que vamos agregando requerimientos va creciendo en cuanto a su extensión. En el ingreso nos pasó, teníamos 100 y pico de líneas de código. Para hacer una tontería, imagínense algo menos trivial. Es decir, un sistema heavy. No sé, WhatsApp, Discord, alguna aplicación, no sé, de facturación de una empresa. ¿Ustedes se imaginan todas las líneas de código de ese programa en un mismo contexto? ¿En un mismo archivo, por ejemplo? ¿En un mismo .py? Tiradas No, así, secuenciales. ¿Qué pasaría con eso? Y como que el coder en un momento se perdería. Sería Bien. imposible de mantener. Sería imposible de mantener, no sería muy legible del todo, ¿sí? Como dice Malena, el programador, el coder, se perdería en su propio código. Entonces, ahí es donde entra en juego las funciones, ¿sí? Cuando la cosa se torna más complicada de leer y de entender, y yo necesito poder depurar, es decir, encontrar un error o modificar ese código, necesito que esté segmentado de una forma tal que me permita o que me facilite esa tarea. Entonces, voy a empezar a dividir el programa en partes más pequeñitas, en módulos más pequeños, que cumplan una tarea específica y que estén acotados. Estaba tratando de rearmar esto que decía acá, pero me interesaba decir la palabra acotada. ¿Sí? A esos módulos los llamamos funciones. Eso es una función. ¿Para qué? Para descomponer el programa en pequeñas partes. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de ciertos objetivos que buscamos o que perseguimos al momento de trabajar con funciones. La idea es poder llamar estos bloques, estos pedacitos de código, cada vez que los necesitemos. Supongamos que en nuestro programa necesitamos verificar varias veces en el ciclo de vida del programa si un número es primo. Olvidémonos de las estructuras repetitivas, ¿no? Pensemos en algo más secuencial. ¿Tiene sentido volver a escribir una y otra vez esta parte del algoritmo? Esperen que venimos por acá. ¿Tiene sentido? no. No, No. ¿Ven? La idea es que esto esté dentro de una función y cada vez que lo necesito o necesite, llame a esa función. Las funciones van a permitir entonces que el código sea modular, es decir, esté modularizado, segmentado en partes pequeñas, que sea más legible, que yo lo pueda leer, lo pueda interpretar y se entienda fácilmente,
y que sea fácil de mantener. Es decir, si hay algún tipo de error, que yo pueda detectar el error fácilmente y si tengo que hacer alguna modificación, ya sea porque encontré un error o porque cambia una regla de negocio, ¿sí? Algún requerimiento específico, lo pueda modificar sin problemas. Ahora, ¿qué objetivos? Ahora sí, planteándolos específicamente. ¿Qué objetivos perseguimos? Primero, minificar. Minificar implica tener un código que sea muy complejo y que yo pueda, a través de la programación funcional, hacer que ese código esté minificado, sea más chiquito. Fíjense acá un poquito de la imagen, ¿no? Tenemos un archivo con un código extenso e infinito. Yo tengo que lograr que ese código sea mucho más chiquito. ¿Sí? Entonces, seguramente de este código voy a crear varias funciones y desde este archivo voy a terminar llamando a esas funciones. Bien. Otro objetivo es la depuración. La depuración queda acotada al módulo o a la función que está fallando. Si yo tengo una calculadora que suma, resta, multiplica y divide, y al poner dos números y al querer sumarlos, me da mal la suma, no sé, pongo 3 y 5 y me da 15, claramente la función que está fallando es la función de suma. Entonces, para corregir ese error, no voy a ir a otra función. No voy a ir a la resta, a la multiplicación o a la división. Voy a ir a la suma. Si yo tengo un sistema que requiere del logueo del usuario y el usuario no se puede loguear, y bueno, claramente el problema está en la función que se encarga de traer de una base de datos todos los usuarios con sus contraseñas y después verificar que alguno de esos registros coincida con los datos que está ingresando el usuario. Me interesa el módulo, no sé si fuera un sistema de compra y venta de artículos. ¿Me interesa la función que registra en la base de datos una venta? Si el usuario no se puede loguear. No, si no se puede loguear, ¿por qué interesaría? Exacto. Entonces, la depuración queda acotada al módulo o a la función que está fallando. Lo mismo va a pasar con la modificación. Si tengo que aumentar un porcentaje de ganancia en la venta de productos, y voy a ir a la función que se encargue de hacer eso, no a la función que loguea o desloguea un usuario de mi sistema. ¿A qué vamos con esto? Bueno, que es fácil identificar, ¿sí?, si yo tengo que depurar o tengo que mantener un módulo específico. Después puede ser que un programa falle porque varios módulos están fallando, ¿sí? Pero centralicemos o hagamos foco sobre una cosa en particular. Reutilización. Lo vimos recién. Si tengo que determinar varias veces durante el ciclo de vida de un programa si el número que ingresé o si un número que se ingresa es primo o no, y bueno, voy a llamar varias veces a esa función. ¿Sí? No voy a repetir código. Hay un principio que se llama dry. Voy a escribir acá. Vamos a crear un nuevo. Dry como lavar, que es don't repeat yourself. No te repitas a ti mismo. ¿Sí? Les va a pasar muchas veces que por una cuestión de no estar acostumbrado al código, de empezar a conocer el código que desarrollamos nosotros o que desarrolla otra persona, que vamos a tender a repetir código. Si yo ya programé una secuencia, ¿no? Lo llamo así, una secuencia que pide un número y lo valida,
y tengo que pedir 2 números, ¿voy a repetir el mismo código? No llamás a No, la un momento, función. Fran, espera. La pregunta está abierta para todos. Yo quiero que los que son ingresantes también hablen, porque hasta el momento están hablando solamente los recursantes. Y está bárbaro, porque son parte de la clase también, pero hay conceptos que ya los tienen súper claros. ¿Sí? Entonces, perdonen los que son los que ya cursaron, pero cuando no les doy la palabra es porque quiero también que hablen los demás, porque si no, estamos armando una clase solamente de recursantes. Y yo necesito que todo el mundo participe. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido que yo vuelva a repetir el mismo código? ¿Qué debería hacer con ese pedido de dato y esa validación? Y hacer una función, eso que vuelve a el código que ya hiciste. Bien. Y llamar 2 veces a esa función. Ahí estaría aplicando digamos, el principio drive. Otro objetivo, y yo creo que uno de los más importantes, y ahora vamos a hablar un poquito de eso y quizás se entienda mejor, es el de independencia. Es necesario que, en principio, las funciones sean lo más independientes una de las otras. Hay un concepto que vamos a ver en un rato si llegamos, que es el de acoplamiento. ¿Sí? Yo puedo agarrar y 2 funciones pueden estar tan relacionadas entre sí que se acopla una a la otra. ¿Sí? Y genera una dependencia muy importante. Eso tenemos que tratar de evitarlo. Y por otro lado, las funciones tienen que ser independientes del ámbito en donde son llamadas. Bien, ahora con los ejemplos vamos a ver de qué se trata esto de independencia y cómo logramos un mayor grado de independencia en las funciones. Vemos las partes y nos ponemos a codear un poquito, ¿sí? Después vamos al recreo, así no los atosigo. Para programar una función, primero tenemos que tener bien en claro qué vamos a programar, ¿sí? Dentro de esa función. ¿Qué necesitamos resolver? A partir de ese análisis que hacemos sobre el requerimiento, el código, a ver, ya lo podríamos tener, pero necesito especificar bien qué va a pasar dentro de la función. Una vez que yo ya sé qué voy a programar, por más que no sepa cómo programarlo, pero sé qué quiero que haga la función, le voy a dar un nombre y voy a determinar qué datos necesito para que esa función, valga la redundancia, funcione. A esos datos que va a recibir la función se los denomina argumento o parámetros. El nombre de la función tiene que ser representativo de lo que va a ser. Ahora vamos a charlar sobre eso. Y después defino una función con la palabra reservada def. ¿Sí? Entonces, aparte del código que yo tengo ya programado, voy a crear un bloquecito de código delimitado por la palabra def. Y todo lo que esté tabulado hacia la derecha va a formar parte del scope, otra palabra para que anoten en su diccionario, de la función. Después vuelvo con esto de scope. Dentro de la función, nosotros vamos a tener la documentación, que es opcional. También vamos a hablar de esto. Y después la implementación, es decir, qué quiero que haga la función. Bueno, calcular el precio con IVA de un producto, buscar o determinar si un número es primo o no, buscar una lista de empleados de género masculino cuya edad esté entre 25 y 38 años,
o ordenar una lista de números de forma ascendente. Esas son posibles implementaciones para distintas funciones. También, de manera opcional, una cláusula return, es decir, un retorno de la función. Después vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Estas son las partes o componentes de una función. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Por ahora, Por ahora yo no. Ok, bien. Vamos a meter mano. Esto vamos a guardarlo, porque para que los conceptos se entiendan es necesario codear. No queda otra. Acá, clase 3. Y... esperen que busco mi machete. Ahí estamos. Vamos a poner prototipo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mostrar 4 formas de hacer lo mismo. Es el ejemplo típico. Los que ya cursaron se van a cansar de escuchar este ejemplo. Y es el mismo ejemplo que daba en C. Así que si tengo por acá dando vueltas alumnos de C, y posiblemente si tuvieron a otro profesor hayan visto el mismo ejemplo, porque me parece que es el mejor ejemplo que pinta un poco qué es una función y cómo pensar una función, ¿sí? Con algo totalmente simple como es realizar una suma. Y de ahí lo que vamos a empezar a deducir es si cada una de estas funciones cumple con los objetivos que planteamos anteriormente, que eran, a ver si se acuerdan, cuáles eran los objetivos. Acortar código, Minificación. Bien. ¿Qué más? Independencia, Independencia, reutilización, reutilización, Depuración y modificación. depuración, depuración y modificación. No podemos trabajar como lo mismo porque los acentos te los debo. Tengo que sumar 2 números. Bueno, un número lo voy a hacer fuera de una función. Igual int input, lo hago, ya sé que les pedí que no lo hagan así, pero simplemente para agilizar. Ingreso un número y esto lo copio, lo pego acá y acá otro número, ingrese otro número. La suma es un número más otro número. Print. La suma de los números es tuki, acá suma. Hasta acá, nada nuevo. Yo les sugiero que vayan siguiéndome con el código y vayan programando conmigo. ¿Sí? Si tienen una sola pantalla y es chiquita, bueno, traten de trabajar pantalla partida. ¿Sí? Si necesitan que agrande un poquito más la fuente, la agrando. ¿Sí? Trato de buscar, ¿sí?, que esto sea un poquito más grande, pero es importante que me sigan. Este comportamiento de agarrar, pedir 2 números, sumarlos y mostrarlos, yo los puedo llevar a una función. Yo divido, como en Python no tenemos una función principal, como en otros lenguajes de programación, que es la función principal es el main por lo general, que es una función que el sistema operativo entiende que es el punto de entrada de mi programa.
yo voy a dividir el programa en dos. O sea, este archivo por el momento en dos. Acá arriba yo voy a definir las funciones. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Así elijamos un poquito. Y acá, esto va a ser mi programa principal. Es decir, el lugar desde donde yo voy a llamar a las funciones. Esto es una división así muy tirada de los pelos, más que nada para poder ordenar y que ustedes entiendan, ¿sí? Que voy a tener un flujo principal del programa y después la definición de las funciones. Antes de poder usar una función yo la tengo que definir, porque acuérdense que esto es un lenguaje interpretado y yo para poder utilizar una función previamente la tuve que haber interpretado. En los lenguajes compilados pasa algo parecido. Antes de poder llamar a una función, esa función tuvo que haber sido compilada y tuvo que haber sido cargada en memoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir una función. Esa función se va a llamar sumar1. El peor nombre que pude haber elegido para una función. Pero como voy a crear 4 variaciones de la función, me sirve ponerle 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Para después poder hablar específicamente de cada función y no de lo que hace. Dijimos, una función se define con def. De esta manera yo la estoy declarando. Tiene un nombre y opcionalmente tiene una lista de parámetros o un argumento. En este caso el argumento está vacío. Crear esta función va a ser algo tan fácil como agarrar todo este código, subirlo a la función y tabularlo. Listo. Ahí convertí el código que yo tenía en el main en una función que suma 2 números. ¿Cómo llamo a una función? Bueno, invocando su nombre. En este caso, como la función no devuelve nada, fíjense que acá adentro no hay un return, simplemente pongo el nombre de la función y paréntesis vacío. Acá. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. A mí en la licenciatura ¿No me puede hacer hace... un poquito de zoom al código? Porque no lo veo. Ahí. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Yo veo las letras de un tamaño... Es más, me tengo que alejar, pero bueno. No pasa nada. Ejecuto, me pide un número, me pide otro número, me muestra la suma. O sea, el usuario se enteró que yo hice una modificación de código y lo que antes estaba en el, entre comillas, main, ahora está dentro de una función. No. No. Es decir, para el usuario, todo este manejo que nosotros estamos haciendo en funciones es invisible. ¿Sí? A lo sumo, hay ciertas cosas que se pueden llegar a traducir en tiempo de respuesta, pero nunca le di una directiva o una idea al usuario de dónde estoy ejecutando este código o quién lo está ejecutando. Fíjense una cosa. Yo voy a poner acá un breakpoint y voy a ejecutar esto en modo debug. Hago el modo debug. Me va a interpretar la función. Pero fíjense que no está ejecutando la función. El flujo del programa se vino acá. Se vino al main. Es decir, esta función la interpretó, la cargó en memoria y ahora se vino acá.
voy a hacer una cosa, pero voy a poner acá un print. Inicio del programa. ¿No? Porque yo acá simplemente llamé una función, pero después el flujo principal del programa puede tener más instrucciones. ¿Sí? Entonces acá meto un print, llamo la función, meto otro print y acá pongo fin del programa. ¿No? Y acá pongo el breakpoint. Me pide... Nada, no me instales nada, que no quiero nada. Ahí está. Ponemos modo debug. Cargo la función. Primera línea que se ejecuta, se interpreta y se ejecuta es la 15. Muestra por consola, inicio del programa. Cuando le doy F11 de vuelta, fíjense, a esto no le den bola, que ahora empezó a ejecutar la función paso a paso. Me va a pedir un número, pongo un número. Número vale 5. Me va a pedir otro número. Número vale 7. Fíjense que las variables se van cargando acá. Dice locales y acá globales. Después vamos a ver de qué se trata esto. La función realiza la suma. Suma vale 12. La función muestra la suma. Muestro por pantalla. Y vuelvo al programa principal. Termino de ejecutar la función y paso a la siguiente instrucción en el flujo principal, que es mostrar fin del programa. Cada vez que yo llame a una función, el flujo del programa que venía ejecutando se interrumpe, es como que queda ahí pausado en el tiempo, se le da foco a la función, es decir, se empieza a ejecutar la función, y cuando la función se encuentra con el final de la función, que es la última sentencia, o una cláusula return, que ahora vamos a ver, finaliza la función y le devuelve el foco al flujo que invocó a esa función. En este caso, al flujo principal. ¿Sí? ¿Eso se entendió? ¿Qué es lo que pasa? Ese quiebre en el flujo para darle paso a la ejecución de la función. Sí. Bien. Ok. Miren que esto es un tema muy importante. Y no es un tema que si no lo entienden pueden zafar. Les digo porque a mí me costó en su momento. No es fácil. ¿Sí? Hasta que se acomodan los patos. Es un laburito que hay que hacer de interpretar qué nos están pidiendo, de ver qué pongo adentro de una función. Y es un concepto que los va a acompañar durante toda su vida de programadores. ¿Sí? Entonces es necesario que lo entiendan a la perfección. Entonces cualquier pregunta que tengan no es tonta, es una pregunta que de alguna u otra manera va a sumar. ¿Sí? Entonces no se queden con la pregunta. Yo no sé cómo hizo eso en Randy Bag. Me perdí. Perdón, Victoria, ¿no entendiste qué cosa? Que cuando recién lo pusiste como a correr en modo debug. Sí, ¿Dónde está? yo puse un breakpoint, es un punto de quiebre en el código, ¿sí? Ujú. Podría poner un breakpoint acá o podría poner un breakpoint acá, ¿no? Entonces cuando ejecuto, se va a ejecutar el código hasta que encuentra esto, ¿sí? Ahí se va a detener y es como que va a estar esperando a ejecutar la siguiente línea. Yo lo puse justo en el inicio de mi flujo principal, para que vean que arranca por ahí. Eso lo ves acá.
dice Python debugger. Yo no lo quiero ejecutar. ¿Sí? Quiero ejecutarlo paso a paso. Entonces, bueno, acá no va a funcionar porque... Espérate que... Ahí está. Si yo hago run Python 5, ejecuta todo. No se detiene el programa. Ahora, si yo hago run Python debugger, me abre el debugger y empieza a ejecutar paso a paso. Fíjate que ni siquiera pidió un número todavía. Ah, ok. Porque con el F11 yo digo, bueno, ejecuta esta línea, ahora está parado acá. Si yo le doy la instrucción con F11, bueno, le digo ejecutar la función. ¿Sí? El F11 es el paso a paso. Ok, ok. Muy bien. Es una herramienta que sirve acá en Python y Visual Studio Code, está bastante optimizada. Después la realidad es que uno termina debugueando con prints, ¿no? Para ver por dónde se mete el programa. Pero es una herramienta que está buena. De hecho, antes lo que hacíamos era ya tener todo el código armado y les íbamos mostrando a los alumnos el paso a paso de una aplicación. Ahora, yo prefiero codear en vivo, ya tengo cierta experiencia. Entonces, me parece más copado agarrar y programar a vivo que estar mostrándoles código ya hecho. Bueno, vamos al segundo prototipo. Lo que estamos haciendo acá es planteando prototipos de funciones. ¿Qué es un prototipo? Bueno, ¿cómo defino yo la función? ¿La función recibe cosas? ¿No recibe nada? ¿Devuelve algo? ¿No devuelve nada? ¿Qué recibe? ¿Qué devuelve? ¿Sí? Cuando pensamos en eso, estamos pensando en el prototipo o en la firma de la función. ¿Sí? Cuando hablemos de prototipo o firma, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Prototipo por lo general se utiliza en lenguajes que son más estructurados, funcionales, y la palabra firma hace referencia más a lenguajes orientados a objetos. La firma de un método. ¿Sí? Acá usamos los dos como sinónimos porque Python es multiparadigma. ¿Sí? Entonces es adecuado usar cualquiera de los dos. Yo sé que son un montón de palabras. Yo espero que no se aburran, pero hay mucho vocabulario técnico que tienen que aprender. ¿Sí? Porque en una reunión, no sé, en un meeting con el jefe de proyectos en la empresa donde laburan, no pueden decir, no, el for empezó a dar vueltas. Y no, metí este código acá adentro de esta cosa que es un dev y anda. No, hay que hablar con propiedad. ¿Sí? Entonces, todo este vocabulario quizá de alguna manera los empieza a enriquecer un poquito en cómo se expresan y cómo defienden código. Bueno, vamos con el segundo prototipo. El segundo prototipo, yo voy a definir la función def, le voy a poner sumar 2, pero a diferencia de sumar 1, la función va a recibir como parámetros los números con los que va a trabajar. Cada parámetro dentro de la definición de la función tiene que estar separado por comas. ¿Qué es un parámetro? Es una variable. Es una variable que existe dentro de la función. ¿Sí? Y que va a asumir el valor que yo le pase al momento de llamar a la función. Entonces, acá voy a tener como parámetro un número y otro número. Esto significa que los dos números van a venir desde afuera, van a venir desde la llamada a la función. Si yo ya sé que acá tengo dos números, ¿qué tendría que hacer dentro de la función?
Sumarlos. Sumarlos. Bien. ¿Qué hago entonces? Resultado Ok. va a ser igual a número 1, perdón, un número y otro número. La función no va a devolver el resultado de la suma, sino que va a mostrar el resultado de la suma. Acá le pusimos resultado. ¿Podría ser la variable suma? Sí. Ahora, en el flujo principal del programa, yo tengo que llamar a esta función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar 2. Y fíjense, abro paréntesis y me dice, pasame 2 números. En realidad dice, pasame any. Any es, pasame cualquier cosa. Por ahora nosotros sabemos que esas dos cualquier cosa son números. Entonces le paso el 7 y le paso el 9. Ejecuto y me dice que la suma es 14. Esperen que esto lo vamos a tuki. Ahora sí. Perdón, 7 y 9. La suma es 16. 14, tiré cualquier cosa. Pero también podría agarrar y decir, bueno, pidamos 2 números. Esto que estaba acá, me lo afano. Pido 2 números y llamo a la función sumar 2 y le paso un número y le paso otro número. Ejecuto. Se ejecutó la función sumar 2 por primera vez con los 2 números que yo le pasé acá. Y ahora se está ejecutando de vuelta. O perdón, todavía no se está ejecutando. Estoy parado acá. Pido un número. 9. Pido un número 1. Llamo a la función y la función muestra que el resultado es 10. Entonces fíjense, acá reutilicé la función para sumar 2 veces. ¿Sí? Y fíjense una cosa, una particularidad. Yo acá le pasé 2 variables, como le pasé acá. No. No, hardcodeé 2 números y le pasé esos 2 números hardcodeados. Y acá le pasé 2 números que están en variables. Los parámetros que están definidos en la función, estos de acá, son los parámetros formales. Bien. Los formales nunca cambian. Es decir, yo voy a operar acá adentro otra cosa que no sea un número y otro número. Sí, si bien puedo pedir más datos o puedo obtener datos de otros lugares. Digo, los parámetros de la función van a ser otros que no sean un número y otro número. No, porque nunca cambian. Nunca cambian. Siempre van a ser esos dos. Entonces, por eso son llamados formales. Ahora, en la llamada a la función, voy a encontrarme con los parámetros actuales. Los parámetros actuales sí cambian. Acá, el parámetro o los parámetros actuales de esta instancia de la función sumar 2 son 7 y 9. Y en la siguiente llamada, ¿son los mismos 2 parámetros? No, son las variables un número y otro número. Exacto. Y si Igual tuviera... me estoy Sí, confundiendo, pero porque tienen el mismo nombre, pero son en la primera vez que defino la función. Podría ponerle número 1 y número 2. sí, podrías. Yo ahora te explico por qué tienen el mismo nombre. En un rato.
¿sí? Pero acá podría poner, no sé, vamos a ir contra todas las reglas del PEP, N1, N2, N1, N2. ¿Sí? Como para no confundir. ¿Sí? Entonces, los actuales son los parámetros que cambian en la llamada de la función. ¿Sí? Puedo calcular dos números random y a la función sumar 2 pasarle esos dos números random. Bien, y serían otros dos parámetros actuales. ¿Alguna duda con esto? Creo que no. Perfecto. Bueno. Tuki, tuki, tuki. Esto lo vamos a comentar. Tercer prototipo de mi función sumar. En este caso, la función no va a recibir nada. Si no recibe nada, ¿de dónde saco los números? Por lógica. Parámetro. Si no recibe nada, ¿de dónde salen los números? Si no recibe nada, no hay parámetros. Tenés que ingresarlos vos. Te ¿Desde lo va a dónde? te lo va a pedir el programa. Un input ingresa un número. ¿Eso? ¿Dónde? Adentro del sumar 3. Bien, dentro de la función. Seamos específicos. Bien, entonces, si la función no recibe los números como parámetros, la misma función se tiene que encargar de pedirlos. ¿Sí? Entonces acá me voy a afanar de esta función todo esto, ¿no? Porque pido los números y los sumo. Ahora me encargo de prolijar esto, ¿no? Pido un número, pido otro número, hago la suma. Pero esta función, a diferencia de sumar 1, porque hasta el momento es igual, no va a mostrar el resultado de la suma. Yo quiero que el resultado lo devuelva. ¿Sí? Entonces, la función no se encarga de mostrar. Pide los números, realiza la suma y retorna esa variable, ese resultado. ¿Sí? Es como, a ver, para ponerlo en términos de algo que hacemos cotidianamente o que solemos hacer, si voy a hacer un jugo de naranjas, y bueno, yo exprimo las naranjas y el exprimidor me devuelve el jugo. Ahora, si yo ese jugo lo quiero poner en un vaso, o lo quiero tirar en el suelo, o lo quiero poner en un tupper, ya no es problema del exprimidor. El exprimidor se encargó de exprimir las naranjas y devolver el jugo. Eso de devolver lo hace el return. La cláusula return, retornar, sirve para devolver. Y ojo, que cuando hablamos de devolver o retornar, no estamos hablando de mostrar, no es lo mismo. Printear dentro de una función no es retornar. Printear es mostrar, estoy mostrándolo. Yo puedo querer devolver el resultado de la suma y no mostrarlo. ¿Sí? Son cosas totalmente distintas. Volvemos al ejemplo de un número primo. Yo puedo mostrar dentro de la función, si tuviera una función que determina si un número es primo o no, si es primo o no, o sea, lo puedo mostrar, o podría retornar en esa función si el número es primo o no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si retorno true o false. ¿Es primo o no es primo? Retorno la bandera. Y para el otro caso, tendría que analizar el valor de la bandera y mostrar si es primo o no.
y no hay return. ¿Me siguen con eso? Con ese jueguito, parece un jueguito de palabras, pero es importante que se entienda. Sí, sí. Bien, vamos de vuelta, gente. Me están contestando siempre las mismas 3 personas. Yo no sé si los demás están acá. Voy a tomar lista. Mira, qué fácil te lo resuelvo. Pues si no, no sé si me están prestando. Perdón que me ortive, pero me Yo están tengo una pregunta. contestando. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Ah, mirá cómo arrancan con las preguntas. Los tengo que poner bajo amenaza. Vamos, activemos. ¿Qué pasó? Contame. Una función cuando retorna un print, ¿está haciendo un retorno de string? No, por eso, justamente, un print no es un retorno. O sea, un print adentro de la función imprime directamente, pero no está haciendo un retorno de un string. Esa es la No, pregunta. no. Vos estás printeando en la consola. Retornar no implica mostrar. Implica que vos a la llamada de la función le estás mandando el resultado de una. No un resultado. El valor que tiene una variable. Ok, y es una buena práctica que, o sea, no retorne un string, sino que directamente una función haga un printeo de pantalla. Depende de lo que tengas que hacer. Si la función es mostrar algo, y va a mostrar. Ahora, si la función es determinar paridad, por ahí yo no quiero ver si es par o no. Yo quiero contar los pares. Entonces, ¿me sirve mostrar que sea par? No. No. Bien. Entonces, ahí depende de lo que tengas que hacer. Ok. ¿Sí? Entonces, no siempre es necesario que una función retorne algo. Si no lo No. voy a usar, no tiene sentido usar siempre Si el es una retorno. función que va a mostrar, no. Ahora, si es una función que no va a mostrar algo, por ahí lo más fácil de hacer es que muestre. Porque a veces es difícil determinar el retorno de una función. Si yo quiero una función para escribir un dato en un archivo, ¿y qué va a retornar la función? Eso después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces nos tenemos que sentar y pensar, forzar el retorno, que la función retorne algo. ¿Sí? Entonces es un laburito extra que tenemos que hacer de análisis o de diseño de la función. Pensar en qué va a recibir, qué va a hacer y qué va a retornar. ¿Sí? Porque por ahí para escribir en un archivo no necesitamos retornar nada. Pero quizá si el archivo no existe, podría retornar un false, que no pudo escribir. O Te dan sea, algunas cosas que todavía ni vimos, ¿no? Pero para que se hagan una idea. claro. Idealmente buscar funciones que retornen algo, entonces. Pensar en una función, claro, que pueda retornar algo. Bien. Si no llegamos a encontrarlo, y bueno, no tendrá retorno. Después tendremos que hacer un laburito extra, ¿no? Para ver qué puede llegar a retornar o cómo forzamos ese retorno. Bueno, acá, sí, No, nada, está bien. ok. Gracias. Retorna suma. ¿Está mostrando suma? No, la retorna. Calculó la suma y es como que agarró el valor de la suma y lo tiró para arriba. ¿Quién lo tiene que atajar a ese valor? O un Acá. print. Si lo querés mostrar. Puede ser Una variable. una variable. Yo primero lo tiraría en una variable. ¿Sí? Entonces, una función que devuelve algo, si yo acá pongo sumar 3, ¿ven que abro paréntesis y cierro y tiene una flechita que dice int? Acá Python se está dando cuenta que esta función, por más que yo no se lo diga, devuelve un entero. Porque si esto es un entero y esto es un entero, la suma de dos enteros da entera. Entonces entiende que return está devolviendo un entero. Entonces me avisa, che, mira que esto devuelve un entero.
Si esto devuelve un entero o devuelve cualquier cosa, lo tengo que asignar a una variable. Entonces acá podríamos poner resultados. Sumar 3. ¿Estoy obligado a mostrar el resultado? No. No, puedo hacer lo que quiera con el resultado. Por ahora lo que sabemos hacer es mostrar, pero podría agarrar y guardar el resultado en un archivo. O pasarle el resultado a otra función como parámetro. ¿Sí? Fíjense estos casos que les estoy dando para después analizar estos objetivos. Todavía no hablamos de esto. ¿Sí? Pero necesito tener los 4 prototipos para poder hacerlo. La suma es resultado. Vamos a... acá. Llamo a sumar 3. Pido un número, 4. Pido otro número. Espera, porque ahí está. Tendría que haber hecho clic acá. 9. Realiza la suma. Suma da 13. Y se ejecuta automáticamente el return. El return es una cláusula de salida para la función e indica que va a estar revoleando de alguna manera el resultado de la suma. Obviamente que acá todavía la asignación no se ejecutó. Al momento de ejecutarse la asignación, fíjense que recién ahí aparece la variable resultado, porque recién ahí se creó en memoria, ¿sí? Y asumió el valor del retorno de la función. Después les voy a explicar qué pasa con las funciones, porque las funciones se apilan y se desapilan, pero eso es un manejo que vamos a ver después. ¿Sí? Resultado tiene el valor de retorno de la función, que es 13, y después la siguiente sentencia muestra el resultado. Muestra la suma. ¿Alguna pregunta? Nope. No, profe. Vamos con el último y hacemos el recreo. Tenemos entonces una función que no recibe nada y no devuelve nada. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a plantear acá los posibles prototipos. Acá vamos a poner parámetros y acá retorno. Bien, ¿y cuáles son los posibles prototipos? Acá, sumar 1. Después tengo sumar 2, 3 y 4. Este no. ¿Sumar 1 tiene parámetros? No. ¿Tiene retorno? No. No. ¿Sumar 2 tiene parámetros? Sí. Sí. ¿Tiene retorno? No. No. ¿Sumar 3 tiene parámetros? No. No. ¿Tiene retorno? Sí. ¿Qué me queda? Que tenga parámetros y también tenga un retorno. Exacto. Entonces, venimos acá. Tuki. Def. Sumar 4. Tiene parámetros. Entonces acá tendría un número, otro número. Si tiene parámetros, estoy recibiendo como parámetros los dos números, no necesito pedirlos. Por lo tanto, directamente voy a resolver la suma. ¿Y cómo sigue esto?
Return suma. Return suma. En el principal de mi programa, y bueno, voy a tener resultado igual sumar 4. Y acá le voy a pasar el 4 y el 7. La suma es resultado. ¿Sí? De vuelta. Muestro el resultado de la suma. Y si quiero, llamo de vuelta a la función y vamos a chorearnos esto de acá. Tuki. Pido 2 números, en vez de llamar a a sumar 2, llamo a sumar 4. Y acá suma igual y pego esto. ¿Sí? De vuelta, lo mismo que hicimos con el caso 2. Hardcodeé los valores y llamé a sumar 4. Y acá pedí 2 números y le pasé a sumar 4 esos 2 números. ¿Sí? Mismo comportamiento. Ahora. Bueno, se me acaba de caer el celular arriba del teclado. Ahí está. Tenemos que empezar a analizar un poco qué pasa con los objetivos. ¿Sí? Porque vimos 4 formas distintas de hacer lo mismo. Para el usuario no va a haber ningún cambio, es decir, para el usuario esto va a ser transparente, pero para nosotros no. ¿Sí? Entonces voy a descomentar todo esto. Esto. Sumar 1. Vamos a ir analizando estas características o estos objetivos, ¿sí? Para cada una de las funciones. Sumar 1. ¿Está minificada? O sea, ¿me permite minificar el código? Sí, se puede hacer más chico. Y se puede hacer más chico, ¿no? Porque acá estoy pidiendo los 2 números, estoy haciendo la suma y estoy mostrando el resultado. O sea que minificación no tiene nada. ¿Sí? Es el mismo problema que yo podría haber resuelto acá. De hecho, hicimos eso, lo resolvimos primero en el main y después lo llevamos a sumar 1. Entonces, no cumple. Podemos hacer esto, ¿no? Acá. No cumple esto. ¿Se puede reutilizar? ¿Se puede reutilizar? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Se puede depurar y modificar? Sí. Sí. Sí, en realidad más o menos, ¿no? Porque supongamos que tengo un error acá. ¿No? Vamos a ejecutar esto. Se está ejecutando esta función. Y yo acá ingreso Pepe. El programa se rompió. Si yo no leo esto, se rompió el input, el int, la asignación, la suma o cuando estoy mostrando el resultado. todo, ¿Cómo? todo. Se rompió el input en realidad porque no lo verificaste. No dijiste que te puedas ingresar un número nada más y todo lo demás no te puede ejecutar. No, el input no se rompió. Se rompió cuando trató de castear o de parsear entero.
Esto se rompió. La línea 11. Sí, pero no por el input. Se rompió el int, porque no puede parsear una cadena a entero. O sea, no puede parsear texto, letras, a números enteros. Entonces, si bien está acotado, un poco acotado, la depuración y la modificación, como tengo tantas cosas que hace esta función, va a ser medio difícil. Entonces, acá yo le voy a poner un más o menos. ¿La función es independiente? No. No. Es altamente cohesiva. Es decir, la función define todo, absolutamente todo lo que necesita para funcionar. En parte eso está bueno, pero no está tan bueno. Después lo vamos a ver. Hay un cuadrito, ¿sí?, que habla de cohesión y acoplamiento. Cuando hablamos de independencia, si bien esta función no recibe nada de afuera ni le manda nada de afuera, ¿podríamos decir que es independiente? Sí. Pero no hablamos de ese tipo de independencia. Yo pregunto, ¿esta función sumar 1 me sirve para sumar dos números aleatorios? Sí, sí lo ingresamos nosotros. No, dos números aleatorios. Quiero sumar dos números que genera al azar el programa. No se puede. No se puede, porque estoy haciendo que la función pida los números por input. Si yo tuviera una interfaz gráfica, ¿no?, en donde puedo ingresar los números por un textbox. Esto sería un textbox. Ponele, ¿no? ¿Lo puedo hacer? No. No, No. ¿Puedo sumar dos números obtenidos de un archivo? tampoco. No. ¿Puedo guardar el resultado de esta suma en un archivo? No. No. ¿Puedo mostrar el resultado de esta suma por un cuadrito de texto, por un pop-up, por ejemplo? No, no. No. Entonces, ¿es independiente? No. Bien. Fíjense que casi no tiene características buenas. Se puede reutilizar, sí, porque la puedo llamar la cantidad de veces que quiera, pero ¿se puede reutilizar en todos los contextos en donde yo quiera sumar dos números? No, no se puede. Entonces ese sí, miren, más o menos. Porque la puedo llamar varias veces, pero no en cualquier contexto. Vamos a analizar esta de acá. ¿La función está minificada? ¿Hace una cosa específica? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Hace solo una cosa? ¿Solo suma dos No, números? suma y muestra. Suma y muestra. O sea, está un poco más minificada que la anterior, pero tiene todavía ciertas cosas que no están copadas. ¿Se puede reutilizar? Sí. ¿En cualquier contexto? No. No. Entonces, más o menos se puede reutilizar. Estamos en la misma situación que la anterior. ¿Es depurable y modificable? Ahora, es más fácil, siempre comparando con la anterior, ¿no? ¿Es más fácil depurar y modificar? ¿Un poco? Un poco. Bien, más o menos. ¿Y es independiente? ¿Un poco? Un poco. Bien. Ahí le encontraron la onda.
¿Por qué? Y bueno, porque los números, para esta función, a la función, no le importa de dónde vienen. La función sabe que recibe 2 números. Desde dónde vengan esos números, pueden ser 2 números que ingresó el usuario, 2 números que obtuve de manera aleatoria, 2 números que se generaron de forma espontánea por arte de magia. No le importa, recibe 2 números. ¿Sí? Al exprimidor, ¿le importa de dónde yo saco las naranjas? No. Bien. Ahora, no es del todo independiente porque sigo atando a la función a que muestre el resultado. Entonces, no es que la función se desligó de mostrar o de hacer algo con el resultado. ¿Sí? Entonces es más o menos independiente. Vamos a sumar 3. ¿Está minificada? Esperen porque la función estaba acá arriba, ¿no? Me olvidé yo de separar. Ahí está. ¿Está minificada? No, pues está pidiendo números y se está sumando. Bien. Más o menos, podríamos decir. Más menos que más. Ya pide los números ahí adentro, es un asco. ¿Se puede reutilizar? Más o menos. Más o menos. Bien. ¿Se puede depurar y modificar? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bien, sí. Porque, de vuelta, tenemos que los 2 números ingresan desde adentro de la función. Eso ya sabemos que es un obstáculo. Pero bueno, podría llegar a identificar algún bug ahí adentro. O si tengo que modificar y en vez, no sé, se redefine universalmente la forma en la que se suman 2 números. Y bueno, yo sé que tengo que ir a modificar esa línea 48. ¿Sí? Pero bueno, tenemos muchas cosas. A ver, son 2 boludeces. Pedir 2 números y sumarlos, llevémoslo a algo más grande, menos trivial, ¿sí? Entonces, más o menos. Y en cuanto a la independencia, estamos en la misma. O sea que esta función, sumar 3, es muy parecida en el análisis a la función sumar 2. Pero después les voy a decir cuál prefiero. Ahora, la función sumar 4. ¿Está minificada? Sí, 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 hace algo específico. Sumar 2 números. ¿Hace algo más? No. ¿Se puede reutilizar en cualquier contexto en donde yo quiera sumar 2 números? sí, Sí. Sí, se puede reutilizar la cantidad de veces que quiera. ¿Es depurable y modificable? ¿Puedo detectar fácilmente el error? ¿O puedo modificar el comportamiento sin tener que estar buscando dentro de un montón de código? Sí. Sí. ¿Es independiente? ¿Puedo sumar 2 números aleatorios o 2 números que obtengo de un archivo? Sí. Sí. ¿Puedo mostrar la suma? no mostrarnos. Cuando llamo a la función. Ah, si llamas a ¿Podría la función. mostrar la suma? Sí, Sí. ¿Podría guardar la suma, el resultado de la suma en un archivo? sí. Sí. ¿Podría usar ese resultado para sumar otro valor? Sí. Sí. Entonces es independiente. Después yo les voy a contar que en realidad, cuando hablamos en términos de acoplamiento y cohesión, que siempre se genera cierta dependencia, porque acá esta función depende de lo que yo le esté pasando acá. ¿Sí? Es un mínimo de acoplamiento que necesitamos para lograr que esta función, ¿sí?, no dependa de sí misma, ¿sí? Que no sea dependiente. Es como medio contradictorio, pero después lo van a entender. Bueno, entonces,
Si planteamos un podio de funciones, esta de acá es la mejor. Siempre vamos a tratar de programar funciones que reciban parámetros y que devuelvan algo. Las funciones que nunca deberíamos programar son estas de acá, las que no reciben nada y las que no devuelven nada. ¿Sí? Entonces, esto está en el primer lugar y esto está en el último lugar. Estas dos de acá comparten podio. Podrían estar en segundo lugar. Pero para mí es mucho más fácil identificar una función que reciba datos y que no devuelva nada, porque se puede llegar a dar esa situación. ¿Sí? Quizá después podríamos transformar, como les contaba hace un rato, esa función en algo de este estilo. Pero yo prefiero que reciba algo y no devuelva nada a que no reciba nada y devuelva algo, porque ¿de dónde sacó ese dato que está devolviendo? Puede suceder, ojo, pero vamos a tratar de evitarlo. ¿Sí? Entonces, si pintamos de colores, esto que está en tercer lugar, para mí, si fuera como un semáforo, sería un naranja y esto sería un amarillo. ¿Sí? Entonces, si ordenamos, quedaría algo así. Esto primero, esto segundo, esto tercero y esto cuarto. Ese es mi podio de funciones. Y acá hacemos el stop. Bueno. Nos quedamos más o menos por acá. Ser más lindo. Cuestión. Las funciones tienen dos instancias, por lo menos en Python. Después, dependiendo del lenguaje, pueden tener más o menos. En realidad mínimo son dos. Una es donde defino la función, que es el desarrollo de la función, y por el otro lado la invocación, se dice, o la llamada de la función. En C, por ejemplo, son tres instancias, en donde yo defino por un lado la función, después la desarrollo por otro lado, y después la llamo. Por eso les digo que, dependiendo del lenguaje, son dos o más instancias. Ya hablamos de las palabras reservadas, def y return. Importantísimo acá recordar que return no es sinónimo de mostrar. Mostrar no es retornar nada, simplemente es impactar un resultado o varios resultados o variables o valores, como quieran llamarle, en pantalla. Retornar es la función agarra y revolea un retorno, un resultado específico. En cuanto al nombre de las funciones, fíjense que yo siempre utilicé un verbo en infinitivo: sumar, calcular, mostrar, resolver, ¿sí? Siempre verbos en infinitivo y pueden estar acompañados de algún sustantivo. Por ejemplo, calcular precio venta, encontrar números primos, determinar primo, qué sé yo, buscar máximo alumno. ¿Sí? Siempre el hecho de que la función o el nombre de la función tenga un verbo, ¿sí? Como estamos hablando de acciones, nos permite después encontrar dentro del código una función o una llamada a una función de una manera más sencilla. Vamos a utilizar, al igual que en las variables, snake case, ¿sí? Esta notación específica para Python. Y
Y creo que en cuanto al nombre, nada más. Tipos de parámetros, lo hablamos hace un ratito. Parámetros formales son los de la función. Parámetros actuales son los de la llamada. Los formales no cambian, los actuales sí. Yo acá en saludo podría, por ejemplo, mandar la variable o directamente escribir, entre comillas, el texto que quiero enviar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Parámetros por posición. Espérenme 2 segunditos. Ahí está. Parámetros por posición hace referencia a que en una llamada a una función es importante el orden en el que paso los parámetros. Para sumar no habría problemas, porque en realidad el orden de los dos valores que estoy pasando no importa, se van a terminar sumando. Pero si estuviera, por ejemplo, restando, no es lo mismo que yo acá pase un 15 y acá un 5, a que pase un 5 y un 15. ¿Sí? El resultado se vería afectado. Lo mismo con una división. Hay formas en Python de poder torcer el tema de cómo se envían los parámetros. Y ahí es donde entran en juego los parámetros por nombre. Bánquenme un cachito, Marquitos, ¿me parás la grabación? Estoy horrorizado. 100 lucas y no compré nada. Qué horror. Bueno. Estábamos con el tema de los parámetros. Dijimos que era importante la posición. En la mayoría de los lenguajes, el pasaje de parámetros es posicional. ¿Sí? En este caso, Python lo que hace es, al igual que otros lenguajes, como por ejemplo Visual Basic, si no me equivoco, déjenme pensar. Bueno, no me acuerdo. Pero creo que en Visual Basic se podía hacer. Nosotros podríamos alterar el orden en el que pasamos los parámetros indicándole a la función cuál es el nombre del parámetro que quiero asignar. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tomar nuevamente la función, yo me voy a quedar con sumar 4, que es la que más bonita está. Esperen que me voy a crear otro archivito acá. Y voy a agregar un parámetro más, como para hacerlo interesante, ¿sí? Acá le voy a pasar mensaje. Mensaje solamente va a traer un string que lo voy a printear acá. Bien, estoy medio desarmando la función. ¿Qué va a hacer ese string? Una especie de alerta, estoy sumando, ¿no? Podríamos hacer así. Nada raro. Si yo quisiera restablecer el orden de los parámetros o llamar a la función de otra manera, podríamos hacer esto. Resultado igual sumar 4. Supongamos que quiero pasarle un número. Pero en el medio, en vez de pasarle el otro número, quiero pasarle el mensaje. ¿Ves que cuando empiezo a escribir un número, me pone un número igual? Un número igual es este parámetro de acá. Por lo tanto, yo podría agarrar y empezar la llamada de la función con mensaje. ¿Ven que pongo mensaje? Y también me pone un igual. Entonces podría hacer esto. Mensaje igual. Estoy sumando. Coma.
Y como ya establecí que el primer parámetro es por nombre, yo le estoy diciendo a Python, mirá que te voy a mandar los parámetros en otro orden. ¿Sí? Los voy a desordenar. Entonces, a todos los parámetros le voy a tener que poner adelante el nombre del parámetro formal. Es decir, esto que está a la izquierda del igual sería el parámetro formal y lo que está a la derecha del igual sería el parámetro actual. Por lo tanto, acá podría pasarle otro número, Oreo no, otro número igual, 5, y acá un número igual, 3. ¿Sí? Entonces, acá desacomodé la llamada a la función. El resultado va a ser exactamente el mismo. Del lado derecho puede haber cualquier tipo de parámetro. Puede ser un valor constante, como tenemos acá. Puede ser otra variable. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. ¿Por qué se usaría esto? O particularmente, ¿en qué momento lo usé yo? Por ahí con un ejemplo así tan trivial en donde tengo 3 variables, el orden es fácil de determinar. Pero, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el jueguito de plataformas, había funciones, y Marcos se los puede decir, que en realidad eran métodos, que recibían muchos parámetros. Pero muchos eran más de 10. Entonces, supongamos que yo a una función le tengo que pasar. Tengo una función que muestra en pantalla, consola, donde quieran, un texto. Pero yo tengo que pasarle a la función el color del texto, el color del fondo, del background del texto. Por ejemplo, el color de texto es este celestito, pero el color de background es este otro celeste, ¿no? Y el color de la consola o la pantalla, que es toda esta área gris o negra. Son 3 colores. Y por ahí los colores a veces los usamos con enumerados o los usamos con códigos o con valores hexadecimales. Entonces, como voy a tener 3 colores distintos y podría tener más, capaz que le pifiamos en el orden. Entonces, la manera de asegurarnos que estamos pasando los parámetros de manera correcta es utilizando los parámetros por nombre. Entonces nos armamos como una listita de lo que tenemos que pasar y a la derecha sería algo así, ¿no? Y a la derecha terminamos asignando el valor. Entonces queda como una línea de asignaciones. Digamos que esa es la única, de vuelta, insisto, por experiencia, la única utilidad que podría encontrarle para torcer justamente el orden. Porque después acá van a llegar ordenados. ¿Sí? No podrían llegar desordenados. Ger, una preguntita. Dime, ¿Es una buena práctica hacer eso? repito, depende. Para llamar a una función que recibe 3 parámetros y capaz que no. Pero en el caso, por ejemplo, del Pygame de Pokémon. Bueno, ahí seguramente tenías alguna función que recibió un montón de cosas. Un choclo de parámetros. Claro, si vos ves que utilizando parámetros por nombre, tu código va a quedar más legible y se entiende qué le estás pasando, perfecto, usa parámetros por nombre. Acá en Python podés. Si vos tuvieras que hacer tu juego en Java, y bueno, capaz que ese concepto no existe y tenés que hacerlo por posición, no te queda otra. Ok, depende del contexto. Depende del contexto. Ok, Repito, perfecto. es algo propio de Python, no es algo a lo que se tienen que acostumbrar, no es la regla. ¿Sí? Acá, vení. Vángame un cachito, 2 segundos, disculpen, ¿eh?
Ahí está, porque Ágata, en su afán de querer investigar lo que compré, me hizo acordar que compré carne. Entonces se quería meter claramente a la bolsa que tiene carne. Bueno, yo les cuento los pormenores porque todos estamos en casa y en casa siempre pasan cosas, así que... Sí, vos, gracias por hacerme acordar. Bien. Bueno, otra característica de Python que también existe, por ejemplo, en Visual Basic, es el tema de los parámetros opcionales. Nosotros podríamos definir una función que defina un parámetro opcional, uno o más. Bien, ¿qué significa esto? Que yo al momento de llamar a la función podría pasarle ese parámetro opcional o no. Acá, bastante simple. Bien, después ahora vamos a ver un ejemplo más real, pero acá en el ejemplo de la PPT tenemos como parámetro fijo o requerido el número A y como parámetro opcional el número B. ¿En qué se diferencia el parámetro opcional del requerido? Así a simple vista. ¿Uno tiene asignación por nombre? ¿Cómo? ¿Uno tiene asignación por nombre? ¿Qué es eso, asignación con nombre? Es número A y el otro es número B igual 5. ¿Y qué no me estás diciendo nada? Ya está definido, ¿o no? ¿Qué significa que ya está definido? Y que el número B va a valer 5. Perfecto. Pero mi pregunta es, ¿eso es por default? O... Ah, porque si el usuario ingresa a otro, se cambia. Exacto, fíjate, acá en la segunda llamada, eviten hacer esto que está acá en la PPT, es un mal ejemplo de lo que no hay que hacer, o es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer, mejor dicho. Sí. Depende. Si la función devuelve un booleano, por ejemplo, y yo necesito evaluar ese booleano dentro de un condicional, a mí particularmente no me molesta que la llamada a la función esté dentro del condicional. Denota cierta expertise o cierto manejo de lo que son las llamadas a las funciones. Ahora, pero esto ya no, ni siquiera tiene que ver con una cuestión de buenas prácticas. Es algo que me pasa a mí particularmente. Cuando la función devuelve algo y yo quiero mostrarlo y tengo que poner, como dice Marcos, un mensaje, interpolarlo, yo prefiero guardar el resultado de la función en una variable y después mostrar la variable. ¿Sí? Porque hace el código más legible. Si no, sería lo mismo que les vengo criticando al principio, que es parsear un input todo en la misma línea. Si bien lo hago a veces por una cuestión de practicidad al momento de estar explicando, es algo que tenemos que tratar de evitar. ¿Sí? Entonces, esto así, no. Entonces, si me detengo en la segunda línea, la segunda llamada a la función, yo estoy pasándole el 15 y el 7. ¿Sí? Cuando pensemos en esto, la parametrización funciona como si entre la llamada a la función y la definición de la función hubiera como un tubito por el cual este 15 va a parar acá a número A y este 7 va a parar acá a número B. Si número B es opcional, porque está asignado por default con el valor 5, este 5 se pisa con lo que llegue por el tubito. Si por el tubito no llega nada, pongo la analogía del tubito como para hacer algo que lo puedan visualizar fácilmente, ¿sí? No me van a hablar van a ir a una empresa, no, porque el profe me dijo que acá hay un tubito, ¿no? Es para establecer una analogía.
Si por el tubito no pasa nada, la función va a tomar por default este valor, el valor que esté a la derecha del parámetro formal, como valor para número B. Insisto, esto no sucede en todos los lenguajes. Si quieren hacer esto en C, les va a explotar por todos lados. Si en C# creo que no existe tampoco. Porque en realidad en C#, como en Java, por ejemplo, existe otro concepto que es el de sobrecargas. ¿Sí? Que quizá lo vean el cuatrimestre que viene, pero en Java. ¿Sí? Acá, como no existe la sobrecarga, lo único que me queda hacer es pasar parámetros opcionales. Vamos con otro ejemplo. Voy a seguir trabajando con la función sumar 4. Pero esta vez, a la función sumar 4, esperen que vamos a limpiar y vamos a dejar esto así. Yo acá, después del mensaje, le voy a pasar como parámetro opcional un tercer número. Y acá tercer número lo voy a inicializar en 0. Si yo acá sumo tercer número, si acá no pasó nada, suma 0. Entonces está todo bien. ¿Sí? Pero si yo acá paso otro valor, por ejemplo 8, este 0 se pisa con el 8 y suma 8. Bien, entonces ahí sumaría 19. Si esto no lo paso, va a sumar 11. ¿Acá alguna pregunta? No, perfecto. Vamos a reconvertir esto, porque acá tenemos un pequeño problema, que la lógica del procedimiento lo está salvando. Pero voy a copiar esto, no, lo voy a programar de cero. Y esto lo voy a comentar. Termino de explicar esto y tomo asistencia, ¿sí? Así que estén atentis. Def. Multiplicar. Yo paso un número, paso otro número, y el tercer número es opcional. Si yo hago esto, resultado, un número por otro número, por otro número, perdón, por tercer número, ¿qué pasa acá? Saltaron los dos puntos. Y da 0. Si el parámetro llega con, o sea, si tercer número no lo paso, queda en 0. Entonces me multiplica todo por 0. ¿Sí? Salvo que yo quiera multiplicar por 0, que pase explícitamente el 0, esto no debería suceder. Puede pasar que quiera multiplicar todo por 0, ¿no? Entonces, ¿cómo salvo esto? Esta variable no podría estar inicializada en 0 por default. Entonces, si yo no lo puedo, si el parámetro opcional no lo puedo inicializar con un valor natural para la variable por default, porque iría en contra de la lógica del procedimiento, esto lo puedo inicializar en non. Non es un no valor. En realidad es una no dirección de memoria, pero representa que esa variable está inicializada con nada. ¿Es 0? No, no es 0. Bien, no es un valor, es un concepto. Siempre digo lo mismo. En otros lenguajes será el nothing, en otros lenguajes será el null. Acá es non.
Entonces, yo acá podría hacer lo siguiente. Multiplico un número por otro número. ¿Y cómo salvo el non? O sea, si yo a la función le paso un tercer número, ¿qué podríamos hacer? Si no le pasas o si le pasas. No entendí. Yo me olvidé que dije, así que estamos en la misma. Recalculemos. Ahí está. Si yo no le paso el tercer valor, por default, esto queda en non. ¿Cómo salvo o cómo utilizo este tercer número? ¿No tendrías que poner un condicional que todavía es no lo uses y no lo hagas? Bien, por ahí me conviene preguntar al revés, ¿no? Si no es non, lo voy a usar. Y si es Claro. non, me quedo con esto. A ver, podríamos hacerlo de dos formas. Podría plantearlo así. Esperen, que vamos a achicar esto un poquito. Ahí está. Si tercer número es igual a non, significa que no hay tercer número, entonces hago esto. Y si no, resultado no viene en non, viene en cualquier otra cosa, incluyendo el 0, pero a mí no me importa. Puedo hacer esto mismo por tercer número. Y después retorno resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como yo no soy muy partidario de los else, a veces son necesarios, no nos queda otra, pero no siempre son necesarios, yo podría hacer este tipo de artilugio. Fíjense, esto se va a calcular, se cumpla o no se cumpla la condición. Entonces es como sacar un factor común, ¿no? Hago esto, resultado igual un número por otro número. A ver, no es una receta. Acá me sirve por lo que estoy haciendo, ¿no? Pero podría ser que, no sé, si recibo el tercer número tenga que hacer algo totalmente distinto, ¿sí? En cuanto a la algoritmia o en cuanto a los procedimientos. Pero en este caso me sirve. Entonces, acá calculé un número por otro número. Si el tercer número es non, no me sirve de nada. Porque esto ya lo hice acá. Me sirve el caso en donde el flujo del programa venga por acá. Entonces esta pregunta la voy a transformar en esto. Si es distinto de non, así que esto desaparece, ¿qué debería hacer? Si es distinto de non, multiplicás el tercer número, creo. Pongo acá un número por otro número por tercer número. No, resultado por Bien. Don't repeat yourself. Acá estaría repitiendo esto. Lo que tengo que hacer es de alguna manera acumular este producto. Entonces acá puedo hacer resultado por igual tercer número. Entonces yo ya me aseguro que acá, no sé, puse 2 y 5 da 10. Si no hay tercer número, devuelve 10, porque acá no entra, vino en non. Si hay un tercer número, supongamos que es un 3, ¿sí? A este 10 que ya tenía el resultado, lo multiplico por 3. Entonces el resultado quedó con 30. ¿Qué devuelve la función? Bueno, el resultado. Haya entrado acá o no. Acá o no. Cuando llamo a la función, voy a hacer lo que dije que no había que hacer. Print, multiplicar. Y acá paso 3, 5, 9. Y acá paso
2 y 4. 3 por 5, 15. 15 por 9, vamos a creer que es 135. Y acá, 2 por 4, 8. A tener en cuenta con los parámetros opcionales. ¿Vamos a usar siempre parámetros opcionales? No. Siempre y cuando yo tenga quizá que darle a una función un comportamiento distinto en base a un parámetro que recibe. Esa es una. Cuando yo defino en la firma de una función un parámetro opcional, el resto de los parámetros que siguen a la derecha tienen que ser opcionales. O sea, yo no puedo arrancar con un parámetro opcional y después con uno que no sea opcional. Es decir, esto de acá, yo no podría ponerlo acá. Esperen porque me quedó. De hecho, me dice non-default argument follows default argument, bla, 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 bla. ¿Sí? Un parámetro que no es por defecto no puede estar o no puede seguir a un parámetro que sí es por defecto. Por defecto es esto. Ya tiene un valor por default. ¿Sí? Entonces, primero me ocupo de definir todos los parámetros que son requeridos y después los opcionales. Puedo hacer lo mismo en cuanto a lo posicional. Yo puedo decir, bueno, tercer número es igual a 3. Y después acá un número es igual a 5 y otro número es igual a 9. Acá no hay problema, porque estoy rompiendo la posicionalidad de los parámetros, ¿sí? Poniendo el nombre del parámetro. Entonces acá no importa el orden. El tubito es como que se va a ir, las cañerías se van a ir entrecruzando. Pero sí, como parámetro formal, los por default o los opcionales tienen que ir al final. ¿Alguna pregunta? No, ¿No? Bien. Voy a tomar lista, así no nos olvidamos de esto. Hoy es 3. Hoy es 3. Esto es importante. Voy a crear... no, voy a seguir trabajando con esto. Si bien Python no es un lenguaje tipado, fuertemente tipado, porque los tipos se definen en tiempo de ejecución, cuando ¿no? se le asigna a una variable un valor, Python entiende que la variable va a ser de ese tipo de dato. Nosotros en el código podríamos, tanto a las variables que declaramos como a las a los parámetros que pasamos a una función, los podemos adornar. Podríamos decir qué tipo de dato estamos esperando para una función. Entonces, por ejemplo, yo quería hacer algo, pero no importa, después lo vemos. Podría decir que un número tiene que ser un entero. Entonces voy a poner 2 puntos int. Esto también debería ser un entero. Y tercer número debería ser un entero o non. No, perdón. Esto va acá. ¿Sí? Voy a sacar con el parámetro opcional sería así, porque puede recibir un entero o puede recibir un non, que es el que le estoy pasando como parámetro explícitamente. ¿Sí? Pero me voy a quedar con esto para no confundirnos. Y esto de acá lo vamos a sacar.
¿sí? Para abstraer el tema, nada más. Esperen porque hice lío, borré todo. Vamos a poner. Ahí está, me quedo con lo último. Entonces, ¿qué hice acá? Adorné los parámetros de la función. Fíjense, cuando yo escriba, llame a la función multiplicar y abra paréntesis, ¿se acuerdan que antes decía un número 2 puntos any? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Eso significaba que podía recibir cualquier cosa. Acá, al adornar el parámetro, cuando empiezo a escribir la función, el prototipo, la ayuda, la documentación esta que estoy viendo acá, me va a decir, bueno, ¿qué está esperando? Yo después le puedo pasar un string, que esto no va a tirar a priori ningún problema. El tema es que cuando se ejecute la línea e intente sumar un string con otro string, o multiplicar un string con otro string, vamos a estar en un problema. Pero en términos de ir programando e ir viendo la documentación, porque esto, todo bonito, está acá, pero en algún momento esto de acá va a desaparecer y no lo vamos a ver, va a estar en otro lugar. ¿Sí? Entonces, el hecho de llamar a la función y poder ver o poder entender qué espera la función recibir es de mucha ayuda para el programador. Entonces, acá me dice, bueno, pásame un número que sea un entero. Yo como programador, listo, te paso un 7. Coma. Y después me dice otro número que también es un entero. Bueno, 4. Esta flechita de acá indica el retorno. Acá me dice que devuelve non. Podría devolver cualquier otra cosa. Acaba de devolver un número multiplicado por otro número. Va a devolver un entero. No se dio cuenta, lo único. Pero si yo quiero que se dé cuenta, puedo adornar también el retorno. Entonces explícitamente pongo la flechita acá y digo, esto devuelve un entero. En la mayoría de los lenguajes, o los lenguajes tipados, por ejemplo C, C#, Java, cuando definimos una función, tenemos que indicar cuál es el tipo de dato de los parámetros que recibe y cuál es el tipo de dato del retorno de esa función. Si es que retorna algo. Por lo general, si no retorna nada, en vez de poner non, ponemos void. La palabra void indica vacío. Pero acá eso no sucede. No devuelve nada. Por default podría asumir que devuelve non. Insisto que esto no es una restricción. Esto funciona. Perdón, acá devolvió non. ¿Por qué devolvió? 7 y 4, un número por otro número. Resultado. Perdón. ¿Por qué devolvió non? A ver si se dan cuenta. Porque no tiene un... No hay return. Entonces No hay retorno. claro, la función multiplicó un número por otro número y no lo devolvió. Entonces me devolvió por default un non. Me faltó explícitamente el return. Fíjense, ¿no? Los colores de las variables, cuando las uso, no las uso. ¿Sí? Acá me debería haber dado la pauta de que no estaba devolviendo nada, que la variable resultado estaba en un color medio pálido. Ahora, yo les decía que esto no implica ningún tipo de restricción, porque si yo quiero acá, le puedo pasar Pepe. ¿Y esto qué hizo? Me multiplicó Pepe por 4. Entonces escribió Pepe, 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 Pepe. ¿Devolvió un entero? No. No, devolvió una cadena. Si yo analizo el type de esto, es un string. Entonces, O sea que estos no te adornos... restringe nada, es puramente para nosotros. Te Para el, escucho para el que súper codea. cortada. No Bueno, sé no quién está importa. hablando. Victoria. Decime, Victoria. Que eso es solo para el que codea.
sea, Eso es para el que para- codea. ¿Sí? Al momento de llamar a la función, me dice, bueno, mandame 2 enteros. Después, si el programador le quiere pasar cualquier otra porquería, ya está en un problema el programador. Ahora, ¿podemos hacer algo que sí sea preventivo? Sí. ¿De qué manera? Y bueno, yo puedo verificar que, y esto es una muy buena práctica, es como la policía aeroportuaria, ¿sí? Que no te deja pasar si traes algo raro. Bueno, acá deberíamos crear nuestra propia policía aeroportuaria. Para los datos que son necesarios verificar, yo podría decir, bueno, sí, el type de un número es distinto a int, o si el type de otro número es distinto a int, en realidad podríamos preguntar si es igual, ¿no? Fácil. Y acá un i. Se tiene que cumplir los dos. Que calcule el resultado. Es decir, si los dos datos que estoy recibiendo acá son enteros, que haga un número por otro número. Por default, resultado, acá yo lo puedo inicializar en non. Entonces, si una de estas dos no se cumple, la función devuelve non. Devolvió non. Le pasó un string. Ahí después veo qué hago con el non, ¿no? Y si no, se cumplió esto, los dos son enteros, calcula un número por otro número. ¿Sí? Esta es mi policía aeroportuaria. No te deja pasar si vos traes algo distinto a lo que me decís que tenés que traer acá. Ahí sí hago un control preventivo. Esto es simplemente un adorno. ¿Sí? Si yo no hago esto y acá le paso cualquier cosa, supongamos que esto lo programa un programador y esto otro programador. ¿De quién es la culpa que esta función crashee o rompa? Porque acá, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a convertir esto en una suma, porque ahí sí voy a tener un error. Porque acá con la multiplicación justo con Python no va a pasar. ¿No? Acá estoy sumando, debería dar 13. Perfecto. Pero si yo acá paso esto así, o un 9 entre comillas, tiro un error. Una excepción, type error. Solamente se pueden concatenar strings con strings, no strings con enteros. Esto con esto no se puede sumar. Solo se puede concatenar, pero no con el más. Entonces, supongamos que tenemos esta función. ¿De quién es la culpa que este programa ahora rompió? ¿La cabeza de quién van a ir a buscar? del que hizo la El función. programador. Sí, pero tengo dos programadores. El que llamó a la función y el que programó la función. Del Con primero. la función. Primero, El que programó la función. claro. ¿Por qué? Y por qué el que programó la función multiplicar, en este caso, no hizo una función que verifique los tipos de datos que está recibiendo. Acá el error lo tuvo la función. Acá después el programador, y bueno, le mandó lo que quiso. Yo quiero concatenar esto con esto. Vos nunca me dijiste que no se podía. ¿Sí? Entonces, si el programador que programa la función, valga la redundancia, hace un buen uso de los parámetros que recibe,
la función no debería romper. Entonces, si yo acá no hice un control, y acá me devolvió non, y no sé por qué, bueno, tendrá que rever el programador que está llamando a multiplicar qué pasó. Consultar la documentación de multiplicar, ver qué hacía, entender realmente qué hacía. Tratemos de pensar, no que nosotros vamos a ser los artífices de todo el código. Podemos trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, tenemos que siempre estar resguardados, siempre estar protegidos de cualquier tipo de fallo y de cualquier cagada pedo que nos puedan llegar a hacer. De vuelta, esto se logra con práctica, ¿sí? Entendiendo bien el concepto de funciones y después practicando todo el tiempo. Y todo el tiempo siendo críticos de lo que estamos haciendo. Porque hasta hace un rato esto funcionaba perfecto. En donde empezamos a mandarle cualquier porquería y bueno, esto se empezó a romper. Entonces siempre va a haber un más allá de lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Una vuelta de tuerca que le tenemos que dar a las funciones. ¿Sí? Eso se logra con práctica. No hay otra. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Por ahora no. Ninguna. Vamos a hacer lo siguiente. Nos pasó lo mismo a Estallido dando vueltas. Hola, Gito. Olis. Vamos a usar estos últimos 15 minutos como para que hagan esta primera función y la entreguen. ¿Sí? Escribir una función que calcule el área de un rectángulo. La función recibe la base y la altura y retorna el área. ¿Sí? A modo de práctica, hagan eso. Obviamente de acá al viernes traten de hacer todas las funciones. Todo lo que puedan hacer. Con lo que vimos ahora pueden resolver todo. Después es cuestión de ir cazando algunos conceptos que vienen después, ¿no? Como variables globales, cohesión, acoplamiento, pasaje por valor, referencia. Esto nos va a quedar para el viernes. ¿Sí? Más Sí. los temas del viernes. Justo iba a preguntar, porque parece que el viernes es feriado. ¿Este viernes? ¿Por qué? Se declaró feriado el 6 de septiembre, creo. ¿Feriado de qué? A ver, ahora me... Bueno, pónganse a hacer este ejercicio y vamos, averiguamos. A mí no me dijeron nada.